Y en esta nueva temporada del 2010 le damos la bienvenida a Bernardo Luján, que se reintegra nuevamente al equipo de Muy Masculino para responderles a ustedes muchas dudas de materia empresarial. Mucha gente que tiene su empresa, que nos está viendo a esta hora, pues tiene una serie de dudas que, como siempre, pues Concertación Empresarial está presta para resolverles. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo te va, Alejo? ¿Cómo le acabo de ir? Bien, en vacaciones perfecto. Ya llevamos unos días después de haber llegado de vacaciones, pero siento muy animadas las empresas. Veo, obviamente, con todas las expectativas que genera un año político, pero veo que las empresas están motivadas haciendo y adelantando proyectos. Claro, varias cosas, como usted lo menciona, el año político y que el año pasado, de todas maneras, por la supuesta crisis, este año es el año del levante para muchos. Esperemos que sí. Hay algunas empresas que cayeron precisamente en la crisis y la idea es ayudarlas a levantarse. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Muchas empresas que están en crisis recurren a una ley que es la 1116 para salir de ellas. Pues hoy vamos a hablar precisamente en qué manera usted puede verse beneficiado de esa ley. Primero, rápidamente, ¿de qué se trata la ley 1116? Pues es muy bueno que lo menciones porque nosotros los abogados estamos acostumbrados a hablar de leyes en números, pero muchas veces las personas no. Esta ley 1116 es la que modificó la que antes era muy conocida como ley 550. Básicamente es una protección a las empresas que están en problemas para que los acreedores no los puedan demandar y ellos puedan proponer una fórmula de pago en el tiempo que en condiciones normales un acreedor, digamos, no aceptaría. Si yo te digo como deudor, le voy a pagar dentro de 5 años solo intereses y dentro de 7 u 8 años empiezo a pagarle capital, muy probablemente un acreedor en condiciones normales no lo acepte. Pero si aquí se dan las condiciones para que ese acuerdo sea aprobado, eso sería lo que estaría aprobándose si el acreedor lo termina por aprobar dentro de unas condiciones que ahorita les podremos contar. Digamos que todas las empresas entonces tienen la posibilidad de entrar a cubrirse con esa ley para saldar un poquito los pasivos y las deudas. Ahí es donde la teoría empieza a ser muy bonita, pero ya a veces la práctica no termina haciéndolo tanto. ¿Todas las empresas lo pueden hacer? Sí. Lo que pasa es que no todas las empresas en la práctica terminan por ser tan juiciosas como para que se puedan acoger a esta ley. ¿Qué tipo de empresas lo pueden hacer? Las empresas que sean organizadas, juiciosas, metódicas, que no tengan contabilidad por debajo, que no tengan cosas o pecados por esconder dentro de 18 meses hacia atrás por lo menos, que no hayan hecho operaciones con el ánimo de insolventarse o volverse ilíquidos en beneficio de algunos acreedores específicos y de manera particular de los socios, porque lo que harían entonces sería no haber llevado las cosas suficientemente bien como para que efectivamente los acreedores puedan tener la confianza en que este empresario ha hecho las cosas tan bien como para que nada de lo que ha hecho en el tiempo relativamente reciente se tenga que devolver. Entonces a veces las empresas me dicen a mí, si yo paso esto ya para pagar esta deuda, ¿lo puedo hacer? Sí, siempre y cuando la deuda sea real. Muchas veces para proteger, digamos, que el patrimonio de los socios, lo que hacen es crear figuras y se buscan a ver por dónde se le pueden meter a la empresa por detrás para sacar una propiedad que quieren sacar antes de que los acreedores se la lleven. Eso no está bien, lo hacen muchas veces, pero ahí es donde empieza uno a decir, esta empresa no se puede meter en 1116, no porque no puede hacerlo por ley, sino precisamente porque tiene rabo de paja y al meterse en esto entra la superintendencia, Claro. la revisa y efectivamente puede volver atrás algunos de los negocios que hayan hecho. ¿Qué pasa con los embargos? Por ejemplo, cuando una empresa se acoge a la ley 1116, ¿qué pasa en ese sentido? Los embargos se terminan, o sea, los procesos se suspenden, se trasladan para la superintendencia, los embargos ya no procederían, salvo que efectivamente dentro del acuerdo se establezca o un determinada gravamen o una garantía o alguna figura que implique que esos bienes que antes estaban embargados y que estaban por fuera del comercio, ya se levanta el embargo al irse el proceso a tramitar ante la superintendencia y lo que sería ya otro tipo de gravamen o alguna decisión que caiga o recaiga sobre ese bien para poder hacer algo específicamente con eso. Pero los embargos se levantan. Bueno, yo tengo una empresa, supongamos que yo tengo una empresa y resulta que tengo bastantes problemas y Sí. quiero acogerme a esa ley 1116. ¿Qué requisitos debe tener mi empresa para poder verse beneficiado de ese plazo? Bueno, ahí es donde empezamos entonces. La teoría, como te decía, es muy bonita. ¿Cuáles empresas se pueden acoger? En principio todas, pero ahora sí ya vamos, digamos, que hilando más delgadito. ¿Cuáles empresas, en el caso que me estás planteando, Alejo? Y es, si las empresas tienen todas las deudas pagadas de tipo fiscal, llámese impuesto de cualquiera de las naturalezas, departamental, nacional y local, todas las deudas laborales, que sean con empleados, con entidades de seguridad social, prestaciones sociales, todas las deudas laborales, si tienen nomás estas dos,
ya podría acceder a pedir o a presentar la solicitud. A pedir, digo, es la aprobación del acuerdo o a presentar la solicitud para que en la solicitud o trámite concursal los acreedores decidan si va o no va. Entonces, no solamente implica estar al día en impuestos, estar al día en laborales, sino además ya es un análisis que deben hacer los empresarios y es, dentro de los acreedores que quedan, yo tendré el porcentaje suficiente para tener o contar con la aprobación de ellos para que este acuerdo que yo les voy a proponer salga adelante. Entonces ya está, requisitos, los dos que te digo son los básicos y ahí nomás ya se raja mucha gente. Por eso esta ley desafortunadamente no es muy aplicable, porque por volverla un poco más exigente frente a lo que era la ley 550, porque se prestó para alcahueterías, esta ley la volvieron tan exigente que muy pocas empresas desafortunadamente pueden acceder y hay que buscar otros mecanismos. Bernardo, si mi empresa, nuevamente el ejemplo, yo le debo demasiada plata a Concertación Empresarial, que es su empresa, acudo a esta ley, cumplo los requisitos, ¿quién propone esos plazos de pago? ¿Lo proponemos mutuamente? ¿Lo propongo yo? ¿Lo propone usted? ¿Hay una ley que lo propone? No, inicialmente los debe proponer el deudor a los acreedores. ¿En qué medida? Cuando los deudores analizan o hacen un análisis financiero de la compañía, de manera que digan, yo puedo hacer estos pagos en el tiempo, de manera que son 5 años de plazo total, pero hasta dentro de un año yo puedo, solo hasta dentro de un año puedo empezar a pagar intereses, los causaré, pero solamente los puedo pagar. Entonces ahí es donde empiezo yo, como empresa, a hacer mis análisis financieros para ver si la empresa es viable o no en el tiempo, partiendo obviamente de unas premisas. ¿Cuáles son esas premisas? Que por lo general las empresas que estén en acuerdo de reorganización, que antes era el acuerdo de reestructuración, o lo que antes, aún antes era concordatos, en este momento lo que se hace es ver si la empresa, con pagos de contado, con gente que no le va a prestar, con créditos que no le van a otorgar, si la empresa como tal es viable, porque estaría dejando de pagar las deudas actuales para empezar a pagar solamente las deudas que se generen en la marcha misma del negocio. Entonces, si la empresa es viable y aún así empieza entonces ya a generar una rentabilidad que me permita a mí empezar a pagar las deudas anteriores, podré estar hablando de una empresa realmente viable financieramente que me permita a mí proponerle a los acreedores unas fórmulas. Ellos las pueden modificar, claro que sí, las pueden modificar, pero también al mismo tiempo pueden no aprobar esas fórmulas que se me presentan, por lo que estaría abocándose la empresa a un riesgo gravísimo que sería la liquidación. Bueno, y finalmente, Bernardo, si por ejemplo las empresas que nos están viendo hasta ahora dicen, hombre, yo no cumplo con los requisitos, pero igual estoy en crisis y en deudas, ¿qué pueden hacer entonces para afrontar esa crisis si no pueden acogerse a la ley 116? 1116. Hablar conmigo, porque es que de verdad, bueno, o hablar conmigo o hablar con otros profesionales que tengan, a mi juicio, una cosa, y es claridad jurídica y sobre todo creatividad. ¿Por qué? Porque las fórmulas o figuras jurídicas actuales permiten muchas fórmulas para buscar que una empresa se reactive de pronto con un contrato por otra empresa, haciendo contratos de administración de alguna de las cosas de la empresa que está en crisis, de manera que pueda seguirse operando y se pueda buscar un mecanismo de pago alterno para que esta empresa pueda seguir en la marcha en el mercado, participando en el mercado donde está actualmente, pero buscando al mismo tiempo un aval o una fórmula de pago para los acreedores. Entonces hay que, conociendo cada caso específico, buscar creativamente fórmulas que se les puedan dar a los empresarios para que salgan de esta crisis. El mercado está, la plata está, basta simplemente salir a recogerla. Y para salir a recogerla hay que buscar fórmulas. Perfecto, ahí tienen entonces la invitación, hay que llamar a los expertos, definitivamente en Concertación Empresarial, pues siempre les ha hecho esa invitación, que no se dejen caer en la crisis y si usted ya está inmerso en ella, pues hombre, hay muchas formas de salir o preguntándole a los expertos. Allá con mucho gusto llaman, piden la cita y estamos hablando para oír cuál es el caso, a ver cómo se les puede ayudar. Perfecto, Bernardo, muchas gracias. Mil gracias a ti.